Buenas noches, Inge, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Por favor, en un minutito empezamos la clase del día de hoy. Bueno, buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy, enfocado sobre todo a lo que es bases de datos. Vamos a hacer ahora un ejemplo en el cual me permita primero insertar valores en la tabla y luego visualizar en una lista externa, diré, en otra actividad como lista estos datos, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo y vamos a ir trabajando cada uno de los parámetros en Android Studio. Entonces, voy a empezar a compartir mi actividad, mi pantalla para ir viendo. Bueno, vamos a arrancar de la misma manera. Vamos a crear un nuevo proyecto y este nuevo proyecto le vamos a decir que igual empiece desde una actividad básica o vacía, ¿no? Para poder ir agregando diferentes componentes. Puedo agregar también la de tipo BASIC, porque yo puedo decir que este botón permite agregar, ¿sí? O la de embed. Cualquiera de las dos no hay ningún problema, ¿no? ¿Cómo le vamos a llamar? Le vamos a llamar programa base de datos lista, ¿no? Bueno, el nombre, como nosotros lo queramos manejar, el lenguaje va a ser Java, ¿sí? Y la API 16. Voy a crear el proyecto, ¿sí? Una vez creado el proyecto, vamos a pasar a la parte gráfica y luego a la parte de interfaz, ¿no? Entonces, por favor, primerito les voy a poner que registren, por favor, la asistencia del día de hoy hasta que se siga creando el proyecto, ¿no? Entonces, ahora bien, vamos a continuar ya con el trabajo y el proceso de crear estas actividades para ir visualizando, ¿no? Ya creado el proyecto, si se dan cuenta, se está sincronizando, ¿sí? Para que la actividad ya se visualice. Esta actividad, lo primero que vamos a hacer es eliminarle el hello. Vamos a agregar, puedo decirlo que lo maneje primero un layout para que sea de manera, vamos a trabajar de manera, en este caso, vertical. Sí, el inner layout para que ya luego no me pida las otras constraints, sino solo este componente, ¿no? Voy a agregar arriba, abajo, ¿sí? Izquierda, derecha, mínimo esa parte de visualización, ¿no? Luego voy a agregar en este caso un text box, ¿sí? Que este text box me diga, un label, digamos que diga ingresar o ingreso de usuarios. ¿Ya? A este línea layout le voy a poner que sea más abajo para que ya de 10 para que se logre ver un poquito más abajo y podamos luego no tener inconvenientes, ¿no? Luego del text view vuelta voy a agregar un otro text view que aquí vuelta va a decir ingrese el nombre y pongo un plain text, ya. Luego digo ahora ingrese el apellido, pongo vuelta igual un plain text, ya. Voy a decirle que ingrese
el correo electrónico. El correo electrónico. Ya, y le pongo ahora de tipo email el campo de texto. Entonces, si aquí ahorita lo único que estoy haciendo es las interfaces, si se dan cuenta. Cada uno de estos componentes, como les decía, debe de tener un ID. Entonces le voy a poner EDT nombre, ya, refactor. El otro le voy a poner EDT apellido, refactor. Y el otro, que el último sería el EDT correo, ¿ya? Y refactor. Adicional le voy a agregar un botón. Yo aquí puedo escoger de tipo botón, ¿sí? Que les voy a poner aquí. Y este les voy a decir insertar o ingresar. Pongámosle insertar mejor para que se pueda identificar. O puedo poner un botón flotante. ¿Qué diferencia va a haber en el botón flotante? Es que me va a pedir un icono, ¿no? Inicialmente yo le puedo poner el icono que yo desee, el que ya está por defecto, o agregar un icono que yo necesite. Por ejemplo, este quiero de más, ¿sí? Entonces ya apareció. Como estoy con la, se podría decir, con la YAW, que es vertical, así yo le pongo arriba, abajo, donde yo le quiero ubicar, siempre se va a poner uno tras de otro, ¿no? Entonces es por eso. Ahora, ¿qué pasaría si yo le digo, no, ¿saben qué? Quiero eliminar esta parte del linear layout y deseo que este solo contenga esta parte del alto, que no sea menos, que no sea, le voy a poner de 500, ¿sí? Para que se minimice. Y al botón, yo el flotante le voy a arrastrar en otro lado, ¿sí? Y este le voy a decir que solo desde aquí va a tener un linear layout. Y puedo también hacerlo de esa manera. O puedo irle colocando. Si a este botón, ¿saben que no le coloqué bien? Vuelta, voy a arrastrar y le digo que va a estar aquí. Voy a seleccionar nuevamente el icono, ¿sí? En el caso que yo necesite, no encuentro el del más. Ya voy a decir, creo que bajé mucho. Ya supongamos que le voy a seleccionar este, le pongo OK. Y ahí si se dieron cuenta, este botón, como no está en la misma plantilla, pues ese sí me va a pedir un constraint. Entonces ahí sí le agrego arriba, abajo, izquierda y derecha, ¿no? Entonces, voy a decir que inserte y voy a decir otro botón, sí, que agregue aquí de visualizar. Les voy a poner. Entonces puedo hacer de esas maneras. Esa es la parte una que necesito gráfica. Ahora necesito la segunda actividad. La segunda actividad igual le voy a hacer de basic, ¿sí? De embed, en la cual le digo vuelta lista activity. ¿Por qué? Porque aquí voy a visualizar los datos de esta. ¿Qué necesito? Lo que necesito aquí colocarlo, ¿sí? Esencialmente voy al layer y escojo el componente list view. Agrego mis referencias, ¿sí? Arriba, abajo. Por lo general, arriba por lo menos se dice que sea de un espacio de 15. Necesito un ID. Le voy a poner lista, usuario, ¿ya? Y le pongo esto, ¿no? Por el momento estoy teniendo toda la parte gráfica, ¿no? Ya se va a crear aquí, entonces ya tengo la primera actividad donde voy a insertar los valores. Sí, puedo insertar por este botón o voy a poder insertar por el botón flotante, ¿no? Voy a tener el otro botón que diga visualizar, que vaya a la segunda actividad y aquí en la segunda actividad en cambio tengo un list view, ¿no? O una lista para poder ir manejando estos procesos, ¿ya? Entonces, continuemos, por favor. Entonces, una vez teniendo esa parte, voy a crear una clase. Esta clase que la voy a manejar o la voy a crear es para poder manejar mi base de datos, mi proceso, mi funcionalidad o lo que yo requiera o necesite.
Ahora, ¿cómo creo la nueva clase? La nueva clase yo voy a lo que es Java, mi paquete, y le doy clic derecho, New, Java Class. Aquí le puedo poner el nombre que yo desee. Sí, depende mucho de lo que yo quiera trabajar o manejar. Sí, por lo general yo les ponía administración o de base de datos o cualquier nombre que yo le desee. Una vez teniendo esa parte, yo le digo extend, agrégueme la extensión. Aquí, ¿qué extensión era? SQLite, ¿sí? Open Helper. Una vez creada esta extensión o agregada esta extensión, aquí me apareció un botón en el cual me dice, debo de implementar métodos. ¿Cuáles métodos por defecto que se les va a generar? Es el onCreate y el onUpgrade. Pongo OK, ¿sí? Pero adicionalmente a esto, yo tengo o necesito lo que es mi constructor. Entonces, doy clic derecho, Generator, y voy a decir constructor. El constructor les va a salir de diferentes maneras, pero el que yo voy a escoger es el básico, que es el primero, y ya se creó automáticamente, ¿sí? Pero al momento de crear, si se dieron cuenta, se creó el @grade.null. Por lo general no es necesario. Entonces se procede a ir eliminando esa parte porque ya se está creando automáticamente el constructor, ¿sí? Y lo elimino solo esas arrobas que me van a permitir, ¿ya? Teniendo esa parte, ahora sí voy al onCreate y digo, ¿no? De mi base de datos de SQLite.SQL y digo, ¿no? Entre comillas, perdón, entre comillas yo tengo que colocar qué sentencia SQL necesito. En este caso es primero la sentencia de crear, es decir, crear una nueva tabla. Aquí vamos a decir, ¿no? Create, ¿sí? Table, le voy a poner la tabla, el nombre usuario, ¿ya? Entre paréntesis, tengo que colocar qué campos voy a tener. Aquí, primero necesito un ID que va a ser mi primary key. Pero adicional, yo le voy a agregar un parámetro adicional y le voy a poner auto incrementer. ¿Qué significa el auto incremento? Que automáticamente cada vez que se va insertando, pues se deberá ir aumentando más uno y no necesariamente yo agregue ese campo de texto. Entonces, ese es el término auto increase. Entonces, ¿qué más necesito? El nombre. Nombre de tipo text, ¿sí? El apellido de tipo text y el correo de tipo text, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué estoy generando o qué estoy trabajando? Si se dan cuenta es, ¿no? El ID, el nombre, el apellido y el correo que voy a almacenar en mi base de datos, ¿ya? ¿Puedo aquí mismo generar los métodos de insertar, modificar, eliminar? Pues sí, sí lo podría realizar, sí, pero depende mucho cómo nos queramos manejar, ¿no? Por lo general, sí se crea aquí mismo o se genera directamente en la programación. Como nosotros lo manejemos, lo vamos a ir trabajando, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta? De mi parte, ninguna ahí. Gracias, Anthony. ¿Alguien? ¿Alguien que estaba teniendo prendido el micrófono? ¿Alguna duda? Ya, no. Por favor, si tenemos dudas me van preguntando, ¿no? ¿Ya? Entonces voy al método o al proceso de ya recoger sus valores para insertar. ¿Qué necesito primeramente? Como les decía, primeramente el campo de texto tiene que tener su ID, ¿sí? Le voy a quitar el name para que no me salga en texto nada y la vaya ingresando correctamente. Ahora bien, esta es la parte gráfica. Ahora voy a la parte de programación, que es mi main activity. Aquí tengo que hacer lo siguiente. Primero, crear las tres variables que sean de tipo
edit text, que va a recoger el nombre, el apellido y el correo. .com. Ahora van a decir, pero parece que es la misma variable o el mismo ID que yo le haya colocado. No hay ningún problema, pero por lo general se recomienda que no sea así para que no haya confusión. Entonces pongo nombre, es igual, ¿sí? Y vinculo, ¿no? A mi parte de código con mi parte de interfaz. ¿Cómo lo vinculo? Colocando el find by ID y digo R punto, ¿sí? Layout punto, ¿sí? R.id punto, ¿sí? Y aquí voy a buscar, por ejemplo, ¿no? Hay estaba como EDT, nombre, punto y coma. Voy con el apellido. Igual, a mi campo, edit text, find, view, r.id, punto, edt, apellido. Esto siempre lo tengo que hacer porque es el que me va a permitir vincular la parte gráfica con la parte de programación. r.id.edt correo. ¿Ya? Ya hice mi parte de vinculación. Ahora bien, necesito hacer la parte de programación. Y digo, ¿no? Public void método de insertar, en el cual voy a ingresar un view, abro, cierro paréntesis. Obviamente, como no le tengo importado el view, lo voy a importar, ¿no? Ahora sí, voy a hacer primero la vinculación con mi base de datos. ¿Qué necesito? Crear un objeto del tipo de la clase que yo generé, que es mi base de datos, objeto de conexión, el nombre que yo le quiera colocar, new, new admin base de datos. Ahora bien, aquí les va a pedir cuál es el contexto. Yo le puedo colocar directamente el contexto que sea en esta interfaz, colocándole this, coma. ¿Qué les va a pedir? El nombre de la base de datos. Les voy a poner base de datos prueba 1, ¿ya? O como yo lo quiera llamar, coma. ¿Qué va a ser el cursor? Todavía ninguno. Y la versión va a ser 1, punto y coma. Ahora, una vez colocado esa parte, digo, no, voy a crear ahora mi base de datos para darle el permiso de escritura. Y digo, SQLite database, ¿ya? Y creo mi base de datos o el objeto de mi base de datos, ¿ya? ¿Qué es igual a qué? A mi objeto conexión punto getWrite, ¿no? El getWrite es para poder escribir, punto y coma, ¿sí? Una vez dicho y dándole la orden de escritura, ahora sí, ¿qué empiezo? Voy a recoger estos valores de que yo haya ingresado en nombre, en apellido y en correo. Y digo, en un string n voy a recoger lo que tiene la etiqueta nombre punto get text punto to string, convertirle. El otro, string apellido es igual a mi variable punto getText punto toString. Entonces yo puedo manejarlo de esa manera. Y creo la otra que también me falta, que es vuelta de correo. Entonces digo a mi correo, ¿por qué me copia? Porque es el mismo proceso, ¿no? Una vez recogido ya los valores, ¿qué necesitaba? ¿Se acuerdan que necesitaba el context value? Sí, para generar mi vector, mi registro, mi valor, como lo quiera manejar, es igual a un nuevo, ¿sí? A un nuevo context value. Punto y coma. Y ahora sí, ¿qué tengo que decirle? A este registro punto put, porque es tipo colección y necesito una clave. Ahora, ¿qué clave va a ser? Tal cual yo le haya colocado aquí, que debería ser nombre, ¿no es cierto? Entonces pongo nombre,
coma, y le pongo la variable n. Igual voy registro, punto put, ¿cómo le coloqué anteriormente? Como apellido. Entonces, apellido y correo. Digo, apellido, coma, la variable que recogí. Y la otra que era punto put, que aquí le digo vuelta correo, coma, c, punto y coma. ¿Ya? Ahora sí, digo, ya tengo mi registro, tengo mis valores recogidos y digo, a mi base de datos, punto, insert, y le digo, ¿en dónde deseo insertar? ¿En qué tabla? En la tabla usuario. ¿Qué valores o qué funcionalidad de recorrido va a tener? Por el momento, nada. ¿Qué valores voy a poner? Los valores que tenía en registro. ¿Ya? Entonces, una vez indicado esa parte, digo, ya inserté. Ahora sí, ciérreme, punto, close la conexión. Y por último, lo que sí se recomienda es que a mi EDT nombre, punto, setText, abro, cierro, perdón, abro, cierro comillas, punto y com. ¿Qué pasaría si no tengo este nombre? Sí. Entonces, aquí es muy importante irlo identificando qué funcionalidades existe o qué componentes. No puedo decir directamente cómo lo tengo en la variable gráfica, sino tiene que ser tal cual yo tenga la variable en código. Entonces, debería ser solo nombre, ¿sí? Nombre, apellido y correo le debo de vaciar para que diga que sí se insertó correctamente. Entonces, voy a apellido y voy a correo. Adicional, ¿qué tuviera que hacer? Pues tuviera que mandar o enviar un mensaje, una alerta, una notificación, pero vamos a manejar solo los TOAS que diga desde esta interfaz, sí, diga se insertó correctamente, ¿ya? Luego le digo qué tipo de longitud va a tener TOAS, punto, lengthshort, punto, show, punto y coma. Hasta ahí estoy haciendo el método de insertar. Ahora este método yo tengo que seleccionar en el botón de que está aquí. Y digo, no, en el on click voy a buscar método. ¿Qué pasaría si selecciono en el botón flotante? Igual, voy a buscar la opción que diga, ¿no? On click. Y ahí le voy a agregar ese mismo método. Puede ser de cualquiera de los dos métodos. Insertar. Ahora. Voy a hacer el método de visualizar. ¿Qué tuviera que hacer este método? Ir a la variable, a la otra actividad. Entonces digo, ¿no? Public, voy, método de ir a la segunda actividad de lista y le digo de mi vista, view, abro, cierro y creo mi dirección. ¿Cómo la creo? Con la variable inter y es igual a new. ¿De dónde quiero que se vaya? Desde esta ventana, ¿hacia dónde? Hacia la actividad, perdón, lista, actividad, punto, class, punto y coma, ¿sí? Aquí me faltó new int, ¿no? Y digo, ¿no? Start activity, mi actividad, ¿sí? O mi variable. Nuevamente regreso, voy a long click del botón visualizar y ahora selecciono el método de ir, ¿no? Una vez de eso voy a probar, ¿no? Si se insertó o no se insertó correctamente. Voy a activar, a que se active Cerremos el anterior porque si no se va a sobrecargar. Y ya se está creando. Bueno, aquí no se logra ver porque está compartiendo, pero ya se está cargando el proyecto para ejecutar, ¿no?
hasta que se ejecute, porque la primera vez, como les decía, siempre sí se va a tomar el tiempo se podría decir, de generar el proceso. Ya salió aquí, ¿no? El nombre, María. Les pongo Quevedo. El correo, @gmail.com. ¿Sí? Insertar. ¿Qué pasó aquí? Me dio un error. ¿Por qué me dio un error? Porque ya estaba ejecutándose una segunda vez, ¿no? Entonces nuevamente voy a ejecutar para ir bien. ¿Qué pasaría si yo no coloco bien esta parte del usuario? ¿Sí? ¿Ya? Aquí, si la tabla no la coloco bien, pues realmente me va a salir error, ¿no? Si un campo de texto aquí está mal, pues también me va a salir error. ¿Qué pasaría si el autoincremental no funciona? Pues tampoco me va a permitir. Entonces, por ejemplo, les digo, ¿no? A veces da problemas el autoincrementar porque no lo coloco en mayúsculas, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces pongamos aquí, todavía no le hace la comparación porque no hace, ya, da error. Vamos a ver cuál sería el posible error. Entonces voy a Database, ya, a Build, y aquí va a salir los resultados del diagnóstico que yo vaya realizando. La terminal en el caso de existir, y si existió algún problema o alerta, pues aquí me va a salir, ¿no? Qué mensaje se dio, qué se generó, qué proceso se vio. Entonces todo aquí se va a ir visualizando para yo poder contemplar, ¿no? Si algo adicional que yo tengo que entender cuando se genera estos procesos es de que cuando yo genero o llamo la opción, en la opción que dice Run, es tal cual está ejecutando el proyecto, ¿no? Entonces, cada vez que yo voy ingresando desde una al otro botón y digo insertar, aquí me va a decir los posibles errores. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí están varios errores que dicen, ¿no? El onClear tiene un proceso en el view, ¿sí? Tiene un problema, les pongo más acá abajo en el autoincrement. Si se dan cuenta, aquí ya les dice cuál es el error, que no puede ser, que tiene que ser integer, ¿no? Entonces no hay un tipo de datos. Si se dieron cuenta, yo solo puse ID, pero no le puse el tipo de datos. Entonces digo int. Ahí sí. Si lo pongo en mayúscula y minúscula, ya se van a dar cuenta si es que da problema. Voy a ejecutar nuevamente. Aquí en el run les va a salir todos los errores que va a tener mi aplicación. Y es más, a veces, por ejemplo, aquí si se dan cuenta, les subraya, está en subrayado para que puedan ver qué posible error y dónde está, en qué link. Entonces le voy a poner nuevamente un nombre, ya, un correo e insertar. Igual, ocurrió un problema. Entonces vamos a ir viendo. Y aquí me dice lo siguiente, el autoincrement, ¿sí? Tiene que ser de tipo integer, ¿ya? No puede ser de tipo int. ¿Por qué se acuerdan cuando manejábamos Java? Es de que el autoincrement tiene la palabra integer, que es el tipo de dato primitivo, no es un subtipo. Entonces, vamos nuevamente a ejecutar para que lo vayan viendo y lo vayan identificando, ¿no? Ya que se ejecute el proceso, ya insertar. Ya se insertó correctamente, ¿no? Entonces tenía que ser de tipo int. ¿Qué pasaría si yo coloco en minúsculas? Nuevamente ejecuto, ¿sí? Genero. Pongo valores por el momento, ya. Insertar. Ya, no importa si está en mayúsculas o está en minúsculas, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasó con el botón flotante? ¿Sí? Si se dan cuenta, no visualiza o no sale. ¿Por qué? Porque está con la dimensión de la parte o está en la ubicación más abajo, ¿no? Entonces tuviera que necesitar un scroll o una barra de desplazamiento para que se vaya viendo más abajo.
¿no? Pero bueno, vamos a empezar primero con la lista, ¿no? Ahora bien, con el ListView, ¿cómo realizaría en el ListView? Lo importante aquí en el ListView es manejar primero la variable y vincularle, ¿no? Private ListView, ¿ya? Lista 1 le pongo, lista usuario, punto y coma. La vinculo, ¿sí? ¿Y cómo la vinculo? Lista U es igual, entre paréntesis, ListView, find, ay, perdón, puse con mayúscula y aquí sí me da error, r.id, punto, ¿sí? Lista usuario, como lo había colocado en esta parte, ¿ya? Entonces, ahora, teniendo ya la lista, también necesito crear otra variable que me permita vuelta almacenar estos valores. ¿Cómo lo hago? Digo private, ¿sí? O public de tipo ArrayList. Y dentro de este ArrayList va a ser de tipo string por el momento. Y voy a decir que la lista se va a llamar lista recogida, ¿no? O que recoja de la base de datos. Teniendo esa parte de esa lista o de esa opción, voy a crear ya mi conexión a la base de datos y digo, ¿no? A mi base de datos objeto conexión es igual a new admin base de datos. Digo, de esta pantalla, sí, ¿cómo se llamaba mi base de datos? Yo le coloqué como base de datos web, ¿no? Luego le coloqué que no haga ningún recorrido y que sea de la versión 1. ¿Ya? Ahora le voy a dar el permiso a la base de datos. SQLite database base de datos es igual a mi objeto conexión punto getRelet. Entonces puedo ponerle getRelet para la lectura. Luego de eso voy a tener que crear un cursor para hacer el recorrido. Obviamente me va a dar error porque necesito importar. Doy al enter, importo este recorrido y le doy igual. ¿A qué? A mi base de datos punto write query. Aquí le voy a decir, entre comillas, qué query o qué sentencia va a ser. Select. Y le voy a decir que salga asterisco from, ya se van a dar cuenta, usuario. ¿Ya? ¿Qué recorrido o argumento adicional? Pues ningún argumento adicional, no. ¿Ya? ¿Por qué no le puse el where? Porque no necesito que me visualice de todo, ¿no? Una vez ya generado o visualizado de todos, digo, no, a mi ArrayList, que yo lo creé arriba, lista R, es igual a mi nuevo, new, ArrayList, y entre comillas pongo el string, ¿no? Punto y coma. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy inicializando la lista, ¿ya? Para ya cuando esté inicializada, ahora sí envíe esos datos y digo, no, ahora sí, ¿cómo hago el recorrido? Digo while, ¿sí? Siempre y cuando el recorrido, punto, vamos a escoger la opción move. ¿Se acuerdan que cogíamos el move to first, que era recogía el primer valor? Ahora vamos a coger el move to next, siempre y cuando tenga algún valor. Si tiene algún valor, ahora bien, voy a almacenar en mi array. Entonces, en mi array list, que se llamaba lista r.add, y yo le puedo colocar de la siguiente manera, ¿no? Comillas y voy a poner nombre, dos puntos, más que mi recorrido, punto, getString, el 1. ¿Por qué 1? Y no escojo el 0, porque el 0 es el ID, ¿no?
¿Puedo poner el ID? Pues sí, también puedo visualizar. ¿Puedo poner más? Sí. Le voy a poner otras comillas, espacio, apellido, 2 puntos. Y así mismo, más, sí, recorrido, punto, getString, ahora la posición 2, ¿no? ¿Qué sería bueno? Colocar estos valores en campos de textos, en label, en textbox, en textview, entonces, pero lo vamos a hacer de manera primero general, ¿no? Entonces, bien, voy a añadir estos valores en la lista inicialmente. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Chicos, Inge, yo, dígame. en caso de que adjuntemos dos bases de datos, ¿cómo le Para haríamos? visualizar dos datos, Ajá, dos listas sería. Entonces, no hay problema. Yo tuviera que crear aquí el objeto, le pongo, pero ahora digamos que primero hago un recorrido, ay, perdón, y luego le hago hacia el otro recorrido, que digamos en la misma lista voy a almacenar. Tengo que crear otro objeto y aquí le digo base de pruebas 2, ¿ya? Y aquí puedo hacer la sentencia SQL de la tabla que tenga y los valores recoger de lo que tenga la otra base de datos. Y le puedo decir a esta misma lista, ¿sí? Le pongo a esa misma lista almacenar y estos valores de la otra base de datos. No hay ningún problema. ya, muchas gracias, Inge. Sí, lo único que hay que tomar en cuenta de que si yo creo aquí una base de datos y acá llamo a otras bases de datos, las dos van a tener las mismas tablas, ¿sí? Porque aquí yo estoy diciendo, créame un constructor de esta tabla con estos valores. Entonces, si yo tengo aquí dos tablas, pues ahí va a ocasionar de que tenga las mismas variables y campos, estas dos bases de datos, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta. Si necesito otra base de datos, pues lo más recomendable es utilizar otro archivo, ¿no? El otro archivo y ahí sí le crean vuelta otra tabla, que es lo más recomendable, ¿no? ¿Alguna pregunta adicional? De mi parte, ninguna otra duda, Inge. Ya. Por favor, chicos, se me va a acabar el tiempo de Zoom. Nuevamente ingresemos rapidito al mismo link. Ya les creo, porque todavía me faltan algunos comandos y para que no se corte vamos a nuevamente ingresar. Por favor, en este momento se cierra la reunión y vuelven a ingresar. Listo, Inge.